Profe Profesor María del Mar Carlos Rodríguez. Romero. Listo, sí, escriban ahí por el chat los que se van conectando ahorita. Bueno, los que van a exponer hoy necesitan compartir pantalla. Sí, buenas noches, por favor, profesor. Listo, ya está habilitado, ya pueden iniciar. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Me presento Anderson Moreno. Mi grupo y el suscrito les va a hablar sobre el contrato de mutuo o préstamo de consumo. Y así por encima yo les voy a hacer una pequeña introducción de lo que se habla y posterior a ello le haré la palabra a mis compañeros. Ese trabajo recoge información sobre el recorrido que ha tenido el perfeccionamiento del contrato de mutuo a través de la historia, desde su aparición en Roma hasta la adopción del Código Civil colombiano. El planteamiento legal que en materia bancaria tiene, así como la interpretación que ha tenido por parte de la jurisprudencia y la doctrina, realizamos también un planteamiento sobre la razón de existir del régimen de derechos del consumidor. Los postulados de la protección al consumidor financiero, la aplicación de esto al contrato mutuo en países donde el mutuo se perfecciona con el simple consentimiento. Todo lo anterior con el propósito de proponer una reforma a la situación legal que sobre el perfeccionamiento del mutuo bancario existe en la actualidad en Colombia, para así plantear la posibilidad de que se convierta en un contrato consensual. También el presente estudio no pretende replantear la interpretación, no pretende plantear la representación que varios autores y la Corte Suprema de Justicia han hecho sobre el modo de perfeccionamiento. El contrato de mutuo en materia comercial, pero sí aspira a dejar propuesta una idea sobre la necesidad de modificar la realidad jurídica, el perfeccionamiento de este contrato. Es de tan frecuente uso de la práctica de los negocios financieros, de los establecimientos de crédito, en atención a que merecía un tratamiento actualizado y moderno del que hasta ahora ha tenido, y que se ajusta automáticamente con los cambios que en los últimos años ha tenido el ordenamiento jurídico colombiano. Sobre todo en temas no queremos ningún interpretación actual, sino que presentaremos un recorrido por el tratamiento que ha tenido el perfeccionamiento del mutuo en la historia. Los argumentos que la doctrina ha expuesto en el marco de la discusión, decide tratarlo como contrato real o consensual en materia comercial. Las decisiones que sobre este ha tomado la Corte Suprema de Justicia de Colombia y las instituciones que sirvieron la idea para basar la propuesta que se hace en este documento, de cambiar la realidad actual, la naturaleza del contrato de mutuo bancario, por otra que permita una dinámica más ágil en los negocios financieros y que la procure a los consumidores tener un instrumento de índole contractual más efectivo para hacer honrar lo que les ofrece los establecimientos de crédito cuando le manifiestan por algún medio. La aprobación de su solicitud de crédito, esto es, el consensualismo que conllevaría a la bilateralidad del contrato de mutuo. La razón por la cual se dirige este trabajo en particular al contrato de mutuo bancario radica precisamente en las instituciones que hemos tomado como referencia para proponer la reforma del ordenamiento jurídico. Pues si bien el mutuo es un contrato que tiene aplicación dentro de todo el derecho de los negocios, presenta un mayor desarrollo en la regulación del sistema financiero en particular.
Adicionalmente, el régimen de protección del consumidor financiero consagra unos principios que modificarán el espíritu de las normas que han gobernado al contrato de mutuo desde el derecho romano. Pues si bien no chocan directamente con la naturaleza real del mutuo, si invitarían a efectuar una nueva interpretación armónica y coherente de las normas involucradas, dado que la protección al consumidor es una institución jurídica moderna. Estimamos que el cambio debería darse en dirección a su consideración o incorporación dentro de las normas que ha gobernado el contrato de mutuo desde el derecho romano. Ahí posterior, mi compañera Adriana, por favor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a contar de qué se trata el contrato de mutuo o préstamo de consumo. ¿De qué se trata? Es también, pues como lo digo, conocido como de consumo, ya que es un acuerdo entre las partes a entregar una cosa cierta, ¿sí? En cierta cantidad y cosas fungibles, prometiendo restituir a otras en el mismo género y calidad. Es decir, por ejemplo, un préstamo de dinero debe ser devuelto. Yo creo que en este momento pues, tenemos como ejemplo el dinero, ¿sí? En el contrato de préstamo de consumo, como todos lo conocemos, el préstamo de consumo, un ejemplo, me prestan para comprar un televisor y ese dinero que me prestan tiene cierto interés y la obligación mía como mutuario es restituir ese dinero en un tiempo determinado. ¿Sí? Dentro de el contrato, ellos también practicaban el préstamo de mutuo y empezaron a generar intereses, ¿sí? Dentro de las clases de mutuo, tenemos que existe mutuo civil porque es una obligación y el mutuo comercial, que es el mercantil, ¿sí? En el que se entrega una cosa, ¿sí? Dentro de las obligaciones que tienen estas partes, uno se llama mutuante y el otro mutuario. Las obligaciones bancarias sería el acreedor y el deudor, ¿sí? Obligaciones que el mutuante debe entregar un dinero y el mutuario restituirlo en un tiempo determinado, ¿sí? Esto genera un tipo de interés, por eso hoy en día los préstamos de consumo son los que más mueven algunas entidades financieras, ¿sí? Porque es crédito de vehículo, un crédito para una moto, un crédito para hacer un viaje, esos son créditos de consumo. Dentro del contrato de mutuo tenemos algunas clases, ¿sí? Y la legislación la regula en el Código Civil y en el Código Mercantil. En el Código Civil lo encontramos en los artículos 221, ¿sí? Y nos dice que la definición del préstamo de consumo o mutuo es un contrato, como lo decía anteriormente, en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituirlas a otras en el mismo género o calidad, ¿sí?
También encontramos el contrato de mutuo en el Código de Comercio colombiano. Está en el artículo 1163, ¿sí? También dentro del contrato de mutuo hay otro que se llama el perfeccionamiento del mutuo. Eso lo encontramos en el artículo 2222 del Código Civil, ¿sí? Donde dice que perfeccionamiento del contrato de mutuo, no se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el dominio, ¿sí? En el artículo 223 del Código Civil también tenemos que los préstamos de cosas fungibles distintas a dinero, si se han prestado, se deben restituir en igual cantidad o cosas del mismo género o calidad. O sea que el precio de ellas haya bajado o haya subido en el intervalo. Si esto fuera posible y no lo exigiera el acreedor, podrá el mutuario pagar lo que valgan en el tiempo y lugar en que debió hacerse el pago, ¿sí? En el artículo 2224 del Código Civil, donde también nos hablan de contrato de mutuo, dice que si se ha prestado dinero, solo se debe la suma numérica enunciada en el contrato, ¿sí? De eso es lo que se trata prácticamente el contrato de mutuo. Luego sigue elementos del contrato de mutuo y obligaciones del mutuario. ¿Qué pasó? No tienes, Sebastián Escobar no tiene audio. No tiene Sebastián. Bueno, entonces los elementos del contrato de mutuo y obligaciones del mutuario, ¿de qué se trata? De que como son las partes del contrato de mutuo, está primero que todos los elementos que vienen a ser la capacidad plena, el consentimiento, el objeto, la forma, la promesa del mutuo. Además, cada uno de estos elementos vienen acompañados de algunas cosas, como es la promesa, ¿sí? Dentro de las obligaciones del mutuante, tenemos transferir el dominio de la cosa, entregar la cosa, responder a los vicios o defectos ocultos, responder de la evicción, obligaciones del mutuario, restituir Evicción. las cosas. ¿Señor? Evicción. Evicción, sí, señor. Lo dije mal, disculpe. Obligaciones del mutuario es restituir las cosas prestadas, pagar los intereses pactados y responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa devuelta, y también responder de la evicción, ¿sí? También podemos decir de el contrato de mutuo que también, por tratarse de una obligación civil, también aplica todo lo que tiene que ver referente a las obligaciones civiles, y también en el momento que llegue ¿qué? A ocurrir de que la persona no cumpla con la obligación, se puede proceder a ejecutar una demanda, ¿sí? Entonces, si seguimos con el marco legal. Buenas noches. El marco legal, permítame un segundo. Segundo, por favor, que se me... ¿Ahí me están escuchando? Sí. Sí, perfecto. Aló.
Bueno, el contrato de mutuo bancario es una especie de contrato de mutuo mercantil que por tal razón encuentra su tratamiento normativo en la legislación comercial. Básicamente esta afirmación parte de la base del contrato de mutuo bancario, pues que es aquel que se celebra en los establecimientos bancarios como operación activa de los clientes. Debido a que estos establecimientos bancarios se dedican pues a este tema, habitualmente la captación de los recursos para realizar estas operaciones activas de crédito son consideradas como comerciantes. Al tratarse de un contrato mercantil, su regulación se encuentra en el Código de Comercio colombiano. Básicamente habla o regula que el tema de mutuo en materia comercial se limita a abordar pues, aspectos específicos del contrato sin definirlo o establecer sus características. Pues básicamente para entender este contrato de mutuo se hace necesario pues, recurrir a la parte mercantil y a otras normas del derecho comercial también establecidas en los artículos que en los el artículo por mandato del artículo 822 del Código de Comercio. Estas normas del Código se entienden como ley pues comercial. Entonces ya le doy la palabra a mi siguiente compañero. Muy buenas noches, mi nombre es Freddy Torres. Vamos a hablar de la jurisprudencia en el contrato de mutuo, pues teniendo en cuenta en sentido general que la jurisprudencia es un conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia. Ellos crean la pauta para solucionar no se escucha bien, se escucha entrecortado. ¿El resto también lo escucha así? conflictos y a su vez, pues, siendo un presente como debe ser a la norma. En el contrato de mutuo puntualmente, en la sede del 2798, la Suprema de Justicia, que el contrato de Freddy, se escucha entrecortado. fallos que los dicta la Corte Suprema de Justicia. Estos fallos crean la pauta para solucionar un conflicto o a su vez sientan un precedente de cómo debe ser interpretada la norma, ¿no? En el contrato de mutuo en especial, en sentencia del 27 de marzo del 1998, la Corte decide que el contrato de mutuo es un contrato real. Se basa en ello que los artículos del Código de Comercio del 1º al 9º nos hablan del contrato real, como son los siguientes: nos habla del campo de aplicación en la ley general, nos habla de la aplicación de la ley civil, validez de la costumbre mercantil, preferencia de estipulaciones contractuales, la costumbre como auxiliar de la interpretación, prueba de la costumbre mercantil, aplicación de tratados no ratificados de costumbres internacionales, prueba de la
costumbre mercantil extranjera y prueba de la costumbre mercantil internacional. De esto nos habla pues el contrato real en general. Entonces la Corte Suprema en esa sentencia falla que el contrato de mutuo es un contrato real. También nos dice a grosso modo que como tal el Código del Comercio tiene sus estipulaciones del contrato de mutuo que van desde el artículo 1163 hasta el 1169, donde está el interés de la prueba de su pago, plazo para la restitución cuando el mutuo no es dinero, mora en amortización de las cuotas periódicas, indemnización de daños por vicios ocultos, simulación de los intereses y promesa de mutuo. Entonces, en esa sentencia falla diciendo que el contrato de mutuo es un contrato real y que pues tiene su reglamentación jurídica en el Código del Comercio. También otros fallos ya muy independientes, 2016, donde la ponente es la magistrada Margarita Cabello, que en especial nos habla de una señora que tenía su cuenta en el Banco Agrario y la tarjeta le fue, mientras ella estaba en el exterior, la tarjeta le fue usada y pues resulta que le sacaron el dinero. Ella demostró que estaba en el exterior y en las primeras instancias no falló a su favor, pero en la Corte Suprema de Justicia ya se vio la responsabilidad del banco en haber bloqueado la cuenta cuando ella informó. Entonces, a grosso modo, esas son la jurisprudencia en el contrato de mutuo. Doy paso a mi compañero siguiente. Buenas noches para todos. Modos de terminación de contrato. Esta terminación lo vemos como se dice, es de... esto lo podemos encontrar en los artículos 2232, que es de la presunción de intereses ilegales, y de aquello también encontramos sobre el artículo 2229 del Código Civil, que nos indica que es el pago anticipado. Este nos dice que podría hacer el mutuario pagar toda la suma prestada aún antes del término estipulado. Entonces, también encontramos en el artículo 1164 la fijación para el pago de la restitución. También encontramos en el artículo 1165 el pago de las cosas imposibles de restituir. Entonces, estos nos indica es como cuando, un ejemplo, la persona tiene su deuda y vence, entonces, para que pueda, así, la actividad que de ese préstamo de dinero es un contrato mutuo. Entonces, ¿cuál es modo de determinarlo? Cuando acaban de pagar, ¿ya? Esto se llama, cuando la persona no paga, entonces vence de un inicio de proceso jurídico, jurídico, que son las etapas de. Entonces, en muchas ocasiones la persona termina y le pide más dinero al banco. Esto se puede decir que es una novación.
¿ya? Es como cuando tiene también una tarjeta de crédito y la tiene al día entonces, y te dan más cupo. Entonces, también se le daría el nombre de innovación. En los artículos 221 al 235 del Código Civil es donde nos habla, pues ya como los compañeros nos indicaban. Y pues ya para concluir es donde el acreedor se obliga, ¿no? A cobrar y pasan más de 3 años. Esto ya la obligación se da por terminada o prescripción de la deuda. A esto le doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Digamos que importante al momento de la elaboración de un contrato de mutuo, debemos tener pues muy claro eh, varios elementos. Como primero, pues para elaborar el contrato de mutuo se deben consignar por escrito, eh, digamos que elementos como la identificación de las personas que celebran el contrato, el nombre, la cédula, de qué ciudad, y también se pues, debe indicar, ¿no? Es importante indicar en qué ciudad se está celebrando el contrato. La cosa sobre la cual recae el contrato, si es sobre dinero, bueno, digamos que este contrato, pues, su principal finalidad está relacionada con el dinero y se debe establecer dentro del contrato la suma que se prestó o el bien que sea fungible y que se va a entregar. También es importante establecer el plazo en el cual se debe entregar lo prestado y las condiciones que se deben recibir. Las cláusulas pues, que se consideren pertinentes para garantizar el cumplimiento de la obligación, como por ejemplo, relativas al dinero que tendrá que pagar pues aquel que la incumpla, o sea, como lo que llamamos las cláusulas penales. No sé si de pronto estoy diciendo algo equívoco, profe, dentro de lo que puede pues, verificar y consultar. Después de especificar dentro del contrato las condiciones que dentro, o sea, el contrato puede tener las cláusulas que se consideren pues por las partes necesarias, obviamente que no vayan en contravía de lo que está establecido por la norma y que también se debe establecer como, digamos que como principal cláusula, como el hecho de que si no se cumple, o mejor, la persona que incumpla debe cancelar una cláusula penal por ese incumplimiento. Pero eso sí se pacta. Sí, correcto, profe. Digamos que dentro de la verificación que dice, profe, indica que es como lo más recomendable y lo más aconsejable, que siempre debe quedar esa cláusula de como incumplimiento. Por otra parte, pues después de especificar dentro de los contratos las condiciones que se consideren pertinentes, debe estar firmado por las dos partes, quienes se entregan, pues de acuerdo a lo pactado, el bien o el dinero, y el otro pues ya estaría obligado a recibirlo. Luego de hacer la entrega del bien o la cosa fungible o dinero, se entiende por perfeccionado el contrato. Una vez perfeccionado el contrato, se hace exigible la obligación pactada, razón por la cual se debe cumplir con lo estipulado en el término establecido. En esencial, la del mutuario de entregar la cosa prestada. Digamos que la elaboración de este contrato no es necesario pues la presencia de un abogado, se puede hacer, digamos que por dos partes y no hay problema. También puedo indicar que existen unos tipos de contrato de mutuo, que es el contrato simple, que hace referencia a la persona que recibe el préstamo, que se compromete solo a devolver los bienes transferidos en el contrato de mutuo. O sea, cuando le presto dinero a una persona y no quiero que me retribuya intereses ni nada, simplemente que me regrese ese dinero.
Está el contrato con intereses, que hace referencia a lo mismo. Usted le presta la cosa, el dinero o el bien fungible, y él le va a retornar ese bien fungible o la cantidad de dinero más unos intereses o lo que se haya pactado. También existe el contrato de mutuo mercantil, conocido también como préstamo mercantil, y se utiliza exclusivamente para transferir o prestar bienes destinados para actos de comercio. Y por último, está el contrato de mutuo civil, que se utiliza para transferir o prestar bienes que no están destinados para actos de comercio. En contexto es eso, profe y compañeros. Doy paso a mi compañero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo voy a hablarles sobre el origen del contrato mutuo. Entonces, abarcamos pues en Roma, ya que ahí viene prácticamente todo nuestro derecho. Bueno, los antecedentes del contrato mutuo, pues manifiesta que el contrato mutuo se regula en el derecho griego y en el derecho romano como un préstamo de consumo. Originalmente, en ese tiempo fue considerado gratuito, dado que solo se practicaba por lazos de amistad y solo cuando se impuso una contraprestación al contrato. Este se convirtió en un acto jurídico reglamentado por el derecho de agentes. Su práctica común se inicia al fin de la República como consecuencia de las escasez de dinero resentida por los romanos. Los romanos establecieron reglas para evitar el abuso en estas materias, tal como aquella de los intereses que nunca podían superar el doble del capital y se excedían, hubieran sido pagados y se podía repetir por dicho exceso. Estuve averiguando y en un libro, en el libro que se llama Instituciones de Gallo, dice que la entrega en mutuo se hace propiamente con las cosas que se pesan, como las cosas que de mí, como es el dinero, el vino, el aceite, el trigo, el cobre, la plata. Cosas estas que se entregan cortándolas, midiéndolas o pesándolas, con el fin de que se hagan de la propiedad de quienes las reciben y se devuelven después, y no las mismas cosas, sino otras de igual naturaleza, se llama mutuo, por lo que se de esta manera como un troque, como lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Pero el que tiene en sí el que tiene más importancia es la aplicación del dinero. Posteriormente, el préstamo marítimo propició la práctica comercial de este contrato. Aunado de una crisis económica, del interés y subió en una forma considerable. Ante este nuevo fenómeno, se fue acrecentando la necesidad y de proteger el mutuario contra las acciones usureras de quienes practicaban el préstamo y por primera vez fijaban una tasa de máxima legal de un interés mensual. En la época de Justiniano, este porcentaje fue reducido al 50%. Posteriormente, bajo el Imperio Bizantino y la influencia de Cristina, el mutuum, la provisión del interés en el mutuum subsistió desde la época de Carlomagno hasta la Revolución Francesa. Pese a que se puede tratarse de cualquier especie consumible, por autonomacia, el mutuo es un contrato de préstamo de dinero, el cual suele ser remunerado mediante el pago de interés en función del tiempo. Si el mutuo se encuentra garantizado mediante un derecho real de hipoteca, se denomina mutuo hipotecario. Una especie de préstamo son las líneas de crédito asociadas a las cuentas corrientes. A través de ellas, el banco deja a disposición del cliente una cantidad de dinero y no cobra intereses mientras no las use. Solo se hace cuando se utiliza el dinero. Aunque no siempre se piden en el banco, sino que pueden prestarse más fáciles de obtener y limitados a una cantidad con interés a 3 veces superior a la media de mercado. Eso sería la conclusión de nuestro trabajo, doctor. ¿Preguntas? Gracias. Buenas noches, compañeros.
¿Y ahí terminaron o sí? En pregunta, no, continúo yo. Ok. ¿Qué tipo de bienes, qué tipo de dinero o otra cosa consumible para que se sirva a ella y devuelva después otro tanto del mismo género y cantidad? Si el mutuo siempre genera intereses, cuando el mutuo se pactó sin intereses, el mutante solo deberá indemnizar al mutuario cuando haya conocido la mala calidad y el vicio justo y no se lo haya comunicado al mutuario. ¿Qué tipo de intereses se pueden cobrar? En este tipo de contratos se puede hacer de dos formas, simple o con intereses. El primero, el mutuario se obliga solo a resistir por la sensualidad del mismo, al menos en el ámbito de la actividad del sistema financiero. No existen razones económicas o de otra clase que dejar con el perfeccionamiento del contrato de mutuo bancario siga haciéndose a través de la entrega de los bienes mutuados por el contrario, como dejamos expuesto en este documento, son varias las razones que sustentan la idea de cambiar el actual modo de esta por un ajuste actuales que los consumidores como herramienta la sociedad. ¿Me escuchan? Sí, ¿Eso ahí terminaron o falta algo más? Sí, señor. Sí, hasta ahí va, doctor. Ok, bueno, a ver. 13, 8. A ver, Ali. Ali, defíneme qué es el contrato de mutuo. Sí, no. El contrato de mutuo bancario que estaban hablando los compañeros es un contrato. No, en general, mutuo en general. Que se perfecciona. El mutuo en general. Bueno, es un contrato de voluntades, profe, donde hay una contraprestación, ¿sí? Como decía la compañera, y es oneroso. Por lo regular, es en dinero, ¿sí? Y pueden ser cosas fungibles, ¿no? Sí. Eso fue lo que les entendí de la exposición, profe. A ver, Juan Felipe Ramírez. Sí, señor. ¿Cómo se llaman las partes en el contrato? Se llama mutuante y el mutuario. El mutuante por lo general no, es el acreedor y el mutuario es el deudor. Ok. A ver, Diana Paola Rodríguez. Sí, doctor. ¿Cómo diferenciarías el mutuo civil del mutuo comercial? Por el comercial, pues es básicamente
¿Me escuchas? Se te escucha entrecortado. Edilberto. 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 Ángela. Ángela Monroy. Profe, yo. No pude activar el micrófono. Okay. Pues aquí, en lo que tengo, es que en el Código de Comercio nos hablan de que una parte le entrega a la otra una cantidad de dinero o cosas fungibles, ¿verdad? Y en el Código, en el Código de Comercio y en el Código Civil nos hablan que es un pacto en el cual el mutuario deberá pagarle al mutante los intereses legales comerciales. Entonces no sé si ya sea porque en el Código Civil habrá como de alguna mora, o como un proceso, mientras que en el Código de Comercio está como expreso de lo que trata la entrega de cierta cosa o de cierto dinero o del bien fungible, en fin. John Jairo, solo que la misma pregunta. Bueno, lo que yo escuché, doctor, y tengo aquí anotado, ella está hablando, el compañero está hablando que en el tema comercial es donde se entrega la cosa, ¿no? El mutante, el Mutuante. mutuante le entrega la cosa a la otra persona. Y en los civiles, cuando, lo que decía la compañera, cuando al mutuario, sí, hace la entrega, eso es lo comercial, ¿sí? Y en lo civil, cuando de pronto incurre en los temas de los pagos, de las fechas en que quedó acordado hacer devolución de esa cosa o del dinero. Lo que va a diferenciar este contrato de que aplique la legislación civil o la comercial, así como el contrato de compraventa, como el contrato de arrendamiento, es la calidad de los sujetos, de las partes. Si alguna de las dos partes tiene la calidad comerciante, entonces el mutuo va a ser comercial. ¿Ok? Si ninguna de las dos partes tiene la calidad de comerciante, el mutuo va a ser civil. Esa va a ser la diferencia. Por aquí alguien me está levantando la mano. Jefferson, dime. Profe, ¿en los tipos de contrato de mutuo solo existen 2 o son 4? En lo que yo hizo que, digamos, de los 4 son simple, con intereses, mercantil y civil, o solo mercantil y civil. El mutuo es uno solo, como tal. No hay clasificación. Que se va a regular por lo que diga el Código Civil o lo que diga el Código Comercio, por la calidad de las partes, sí. Así como en la compraventa. La compraventa está en el Código Civil, la compraventa está en el Código Comercio. ¿Qué va a diferenciar cuál regla aplicar? Si alguna de las partes es comerciante o no. ¿Ok? Pero el mutuo es uno solo. O sea, es decir que, digamos, cuando se habla de tipos de contrato del mundo, que existen del mutuo, solo es uno, más no que sea simple, con intereses mercantil y civil. El contrato de mutuo es uno solo. El mutuo es prestar. Ahora, que si dentro del mutuo se pactan intereses o no, ya eso es otra cosa. Pero no es que haya clasificación. Ahora, yo hago una pregunta para cualquiera, para Jefferson o para cualquiera. Si las partes no establecieron intereses, ¿el mutuante puede exigir intereses?
Creo que sí, puede exigir intereses de acuerdo a la normatividad, ya que no se estableció, pero hay una norma que en caso de que que se incumpla con uno de los dos pactos pues hay una retribución, y la retribución que es una parte económica. Acuérdate el principio del pacta sunt servanda. ¿Sí? Si las partes no lo establecieron, no podría cobrarse. Ahora, hay 3 tipos de interés y voy a explicarlos porque no escuché que lo mencionara. El interés legal, es decir, el interés que está establecido en la ley. El interés que está establecido en la ley, creo que es en el artículo 1746 del Código Civil, 6%. es el 6% anual. Pero ese no es el interés que la gente pactan siempre dentro de un contrato. El interés que la gente pacta dentro de un contrato es el interés corriente, que es lo que la gente entiende muchas veces como si fuera el legal, ¿sí? Pero el interés corriente se determina por el Banco de la República. El Banco de la República determina mensualmente. Por ejemplo, hoy, que es el último viernes del mes de noviembre, se debió reunir la Junta Directiva del Banco de la República, porque ellos se reúnan el último viernes de cada mes y fijan la política monetaria del mes siguiente. Entonces ellos pueden mantener las tasas de interés como están, o pueden aumentarlas o pueden disminuirlas. No sé en la reunión del día de hoy qué decisión tomaron. Eso sale normalmente en la prensa mañana o el lunes. Entonces ellos pueden tomar una decisión de decir, vamos a bajar la tasa de interés para impulsar el mercado, para impulsar la economía, para que entonces los bancos bajen sus tasas y la gente se endeude más. ¿Sí? Pero como está la situación, que estamos en una recesión económica, no creo que eso vaya a ocurrir mucho. Entonces, ese interés corriente se determina por un interés efectivo anual. Entonces, pongamos un ejemplo. Si el Banco de la República dice, bueno, para el mes de diciembre de 2020, el interés corriente de los créditos de consumo va a ser el 24% efectivo anual. Tomamos ese 24 y lo dividimos entre 12. Nos daría un 2% mensual. Entonces, esa sería la tasa del interés corriente. Estoy poniendo un ejemplo. La tasa debe estar como alrededor del 2.4, 2.3. Casi siempre está en ese rango. Del 2.5 no pasa hace rato. Entonces, digamos que está en el 2%. Ese es el interés corriente. Ahora, ¿quién lo certifica? Lo certifica la Superintendencia Financiera. Entonces, ustedes ven que entran a Google y la Superintendencia Financiera es la que les va a certificar en cuánto está el interés para tal mes, para tal fecha. Ese es el interés corriente, que es el que las partes normalmente pactan. Porque fíjense en el ejemplo que pongo, un 2% mensual versus el legal. El legal es el 6 anual, o sea, el 0.5 mensual. Nadie va a querer prestar algo y cobrar el 0.5 mensual. Nadie. Eso no es negocio para nadie, ¿sí? Y el interés moratorio es 1 vez y media el interés corriente. O sea, que en el ejemplo que puse, que el interés corriente fuera el 2%, ¿cuánto sería el interés moratorio? A ver, los matemáticos. Si el interés corriente fuera el 2%, ¿cuánto sería el moratorio? Si es 1 vez y media. El 3%. 3%, doctor. Uy, los veo bien, los veo bien. Yo pensé que la mayoría estaban estudiando Derecho porque no sabían matemáticas o no les gustaban las matemáticas. Pero efectivamente es un 3%, si fuera un 2%. ¿Ok? Entonces, si las partes establecieron en el contrato que se generaría un interés moratorio después de que llegara el vencimiento, cuando hablamos de interés moratorio o interés de mora, es cuando se llega el vencimiento del pago de la obligación y no se cumple. De ahí en adelante empiezan a generarse los intereses moratorios. Antes se generan los intereses corrientes, pero no se puede impactar doble interés.
Eso se llama anatocismo, artículo 884 del Código de Comercio. O sea, yo no puedo cobrar intereses sobre intereses. No puedo por un mismo periodo de tiempo decir, voy a cobrar interés corriente y sobre ese mismo periodo de tiempo cobrar interés moratorio. Si se presta el 1 de enero del 2020 para que la persona pague el 1 de julio del 2020, entre el 1 de enero y el 1 de julio puedo cobrar los intereses corrientes durante ese periodo de tiempo, porque el vencimiento sería el 1 de julio. Pero a partir del 2 de julio, que ya está vencida la obligación, si se pactó, se van a cobrar los intereses moratorios a partir del 2 de julio, hasta el día que se pague. Pero yo no puedo decir, los intereses corrientes siguen, van a pagar hoy, 27 de noviembre, entonces desde el 1 de enero hasta el 27 de noviembre calculo intereses corrientes y desde el 2 de julio hasta hoy los intereses moratorios. Ahí sería anatocismo, porque estaría cobrando desde el 2 de julio hasta el 27 de noviembre doble interés en el mismo periodo de tiempo. Eso está prohibido por la ley. Yo sé que de pronto ustedes están pensando, bueno, y los bancos a veces cuando vienen y se la disfrazan, pero los bancos utilizan otra figura. Y los bancos lo que hacen es una novación. ¿Y qué es una novación? La novación es cambiar una obligación por otra. Entonces el banco le dice, usted debe 5 millones o debe 5 pesos de capital, pero resulta que se le han causado 3 pesos de intereses. Entonces, bueno, nosotros vamos a refinanciarle y lo que están haciendo es que ya no debe 5, sino que debe 8. Ahora el capital son 8. Ahí se capitalizó el interés. Eso es una novación. Pero no es que la entidad está cobrando intereses sobre intereses o un interés compuesto. Ahí operó una novación. Se modificó una obligación por otra. ¿Preguntas? Doctor, ¿hasta dónde es legal esa medida, digamos que se hace unilateralmente? ¿Cuál? De cobrar, digamos, de hacer la novación. En la novación, como cualquier obligación, hubo un acuerdo de voluntades. O sea, el banco le propone, pero si la persona no acepta, no aplica la novación. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? O aporte. Doctor, ¿la novación sería lo mismo que la refinanciación? Digamos que el término de refinanciación es una forma disfrazada de hacer una novación. Ah, ok, doc. O sea, la novación es el término legal, ¿sí? Sí. Ah, perfecto, gracias. Pero los bancos te lo venden como una reestructuración o una refinanciación. Es una palabra que ellos utilizan, pero al final es una novación. Lo que te están haciendo es capitalizar el interés. Entonces ya no debes 5 pesos de capital más 3 pesos de intereses, sino que ahora el nuevo capital son 8 pesos y se empiezan a generar intereses sobre el nuevo capital de 8 pesos. Y cuando se hace una reestructuración, pues ahí donde ya vienen a calificar, o sea, que ha vetado el cliente, bueno, por el tiempo estipulado que bueno, ahorita la norma cambió. Bueno, eso es otra cosa, lo de las centrales de riesgo, pero sí Sí. le hacen una marcación en las centrales de riesgo que es una Sí. R, y entonces cuando ya el analista de crédito de la otra entidad le mira, usted fue reestructurado, tuvo una reestructuración en tal obligación, y entonces eso le genera una alerta como que mejor evitan prestarle a esa persona, más no significa que se considere como un reporte negativo, porque no es realmente un incumplimiento, sino como una novación de la obligación por cualquier circunstancia que haya pasado. De pronto se colgó un tiempo, le dieron la posibilidad de que retomara los pagos y tal, ¿sí? Pero no necesariamente eso se ve como como algo, un reporte negativo. Profe, para dar unos aportes. Sí, Pues, sí. bueno, por ejemplo, yo trabajo
donde trabajo es el departamento de cartera, ¿sí? Dentro del departamento de cartera, pues nosotros estamos encargados de todas las etapas de la cartera referente a todos los créditos, ¿sí? Hay desde microcréditos hasta grandes clientes, ¿sí? Las figuras que se utilizan para arreglos de cartera, ¿sí? A partir desde la etapa preventiva, que es cuando el cliente todavía no se ha vencido, ¿sí? Existen arreglos. Cuando el cliente va e informa de que no puede pagar una cuota, ¿qué es lo que se hace? No se deja vencer el cliente y se le da la oportunidad de que esa cuota vencida la traslade para el final, ¿sí? Hay otra figura, como la decía el profesor, que es la novación. La novación, ¿qué quiere decir? De que la obligación que está vencida, se le hace a él un arreglo, se termina esa obligación y nace una nueva, ¿sí? Hay otra figura que se llama reestructuración o consolidación de pasivos. ¿Qué quiere decir? Que si un cliente tiene 3 obligaciones vencidas, se reúnen todas en una sola obligación para que él pague un solo crédito, ¿sí? Hay otro que se llama normalización. ¿Qué es lo que se hace en la normalización? Se busca que el cliente pague la mora que tiene con los intereses y con los otros conceptos vienen a ser gastos de pronto de casas de cobranza o algo así antes de entrar al cobro jurídico, ¿sí? Y se le hace esa normalización para que quede en 0 días y no tenga reporte, ¿sí? Esas son las figuras que nosotros utilizamos para arreglar la cartera de un cliente y no dejarlo reportar a las centrales de crédito. Ni que siga pues su vida normal. Banco Agrario de Colombia. Ok. Juan Felipe, ¿iba a preguntar algo o a hacer un aporte? Una consulta. ¿Qué ejemplo podríamos tener cuando lo que yo voy a prestar es un bien y no dinero? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Que es, ¿Tú conoces la que calle se 16, use... aquí en el centro? No. Donde venden libros. Ok. En la calle Creo que 16, entre carreras 8ª y 9ª, ahí venden libros de todo. En esa zona, lo que es sobre la calle y sobre la carrera 8ª A, como ahí al costado de la principal del Banco Agrario, ahí hay una cantidad de librerías, de libros, y normalmente ahí tú consigues libros que no consigues en cualquier otra librería, en otro sitio de la ciudad. Entonces tú llegaste al establecimiento de Daniel, ¿sí? Y en ese establecimiento de Daniel tú vas a ir a comprarle un código de comercio. Pero Daniel no tiene el código de comercio, entonces se va para el local de Argemiro. Él te dice, ya se lo traigo. Argemiro, que también vende los mismos códigos, le entrega el código de comercio, se lo presta. Argemiro sabe que Daniel va a vender el código. Daniel te vende el código. Entonces, entre Argemiro y Daniel hubo un mutuo. ¿Quién es el mutuante? Argemiro, que fue el que entregó la cosa. ¿Cuál cosa? El código de comercio. Daniel, como vendió el código, pues Daniel no puede devolverle el mismo código, ¿sí? Entonces Daniel le va a decir, bueno, Argemiro, yo tengo un código civil que vale similar a lo que vale el código de comercio, el libro que usted me prestó. Entonces yo le devuelvo el código civil o le doy el equivalente en dinero. Entonces digamos que a ti Daniel te vendió el libro en 40.000, el código. Y Argemiro le dijo, bueno, deme 30.000 por el libro, ¿sí? Ahí se ganó, en ese cruce se ganó Daniel 10.000 pesos, ¿ok? Y no dejó ir la venta. Entonces, entre Argemiro y Daniel, lo que hubo fue un mutuo. Argemiro le prestó un libro, el código, pero Daniel no le puede devolver el mismo, porque en el mutuo no se va a devolver la misma cosa. Se devuelve una cosa similar, del mismo género, o el equivalente en dinero. Es como si tú fueras de pronto al banco y el banco te prestara y dijera, bueno, en el desembolso te voy a marcar los seriales de los cheques y cuando vengas de los billetes, perdón, y cuando vengas a pagarme me vas a pagar con los mismos billetes, ¿sí?
O sea, eso es algo imposible, algo absurdo, que no va a pasar nunca. Así ocurre aquí en el mutuo. O sea, la misma cosa, la cosa que se presta no se va a devolver. Se va a devolver una cosa similar, es decir, del mismo género, o que pueda ser equiparable, o el equivalente en dinero. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, señor. Quiere decir que entonces el mutuo también puede ser verbal. Claro, el mutuo puede ser verbal o por escrito. Ok, gracias. Si las partes no establecieron intereses, los intereses que se podría cobrar son los intereses legales, los del 6% anual. Pero si no se pactaron por escrito intereses moratorios o intereses corrientes, no hay lugar a cobrarlo. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda? Profe, para mí se surge una duda. ¿Por qué en las tarjetas de crédito se maneja la tasa de usura si también es un crédito de consumo? Bueno, gracias por la pregunta. A ver, la tasa de usura lo que significa es lo siguiente. Siempre hay una usura. O sea, cuando el mutuante presta, va a obtener una utilidad. Esa es la usura. Lo que no está bien, que está establecido como un delito, es superar la tasa de usura. Entonces, si la tasa de usura está en el 2% mensual, el mutuante no puede establecer un interés superior al 2%. Clásico ejemplo, el de los gota a gota, ¿sí? El de estos prestamistas pagadiarios. De pronto Salina, creo que Salina tiene cara de ser como contemporáneo conmigo más o menos. Ali, yo sé que es más o menos contemporáneo conmigo. No sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros éramos jóvenes, cuando éramos pelados, cuando era pelado la cabeza no, sino cuando era joven, Ali, ¿te acuerdas que existía también la gente que prestaba plata, los agiotistas? ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia de esos agiotistas a los de ahora? Los de ahorita del gota a gota, esos pagadiarios. La diferencia son los métodos de cobranza. No sé si, Ali, tú alcanzaste a escuchar, en Cartagena había una muy conocida que decían la carioca. ¿Sí escuchaste a la carioca? La carioca la conocía. Bueno, la carioca era un chepito. ¿Sí han escuchado el término chepito? Sí, doctor. Sí, sí, claro. Sí, claro. ¿Y qué eran los Claro. chepitos? Los chepitos eran los cobradores que iban vestidos con un maletincito. Entonces, cuando llegaban donde la persona al trabajo a cobrarle, a la persona le daba vergüenza, física vergüenza, y la persona pagaba por evitarse la vergüenza de que le fueran a cobrar y que le fuera a cobrar un chepito. Pero ahí lo máximo que podía era que la persona se moría de vergüenza. Pero resulta que desde hace unos 15 o 20 años para acá, variaron esa figura y los métodos de cobranza se volvieron salvajes, se volvieron brutales, que en algunos casos le cuesta la vida a la gente, al deudor. Esa ha sido la diferencia. Pero siempre los agiotistas han existido toda la vida, eso no es de ahorita. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, el pagadiario, ese gota a gota? Le prestan 100.000 pesos y le dicen, usted lo va a pagar en un mes y va a pagar todos los días. 120.000 pesos va a devolver. Va a pagar 4.000 pesos por 30 días. Ustedes multiplican 4.000 pesos por 30 días, va a dar 120.000. ¿Cuánto fue el interés? 20%. Entonces, superó con creces la tasa de usura. Ahí estamos hablando de que es un delito. ¿Por qué? Porque superó la tasa de usura. Entonces, la usura como tal es siempre esa retribución, ese interés que quiere recibir o que quiere percibir el mutuante. Y la norma no dice que está mal. La norma lo que dice es, esa usura tiene un límite. Y el límite lo va estableciendo, como lo mencioné anteriormente, el Banco de la República mes a mes cuando modifica las tasas. Entonces, si las tasas no se modificaron, si las tasas no subieron, va a seguir siendo la misma tasa de usura, ¿sí? El mismo nivel. Entonces, se supone que debe prestar máximo hasta ese tope.
pero no puede superarlo. Es algo similar como pasa con el precio del galón de la gasolina. Si ustedes miran, cuando el gobierno la regula, a través del Ministerio de Minas, lo que hace es decir cuánto es el tope, el precio máximo que se puede cobrar por el galón de la gasolina. Y se supone que las estaciones, las bombas de gasolina, deben competir entre ellas vendiendo por debajo de ese tope. Entonces la persona, acá vale 50 pesos menos la gasolina, acá vale 200 pesos menos. Y son 12 galones para llenar el tanque, son 2.400. 2.400 sirve para algo, ¿no? Así se pone una gaseosa. Entonces, así de esa forma compiten. Entonces, lo mismo sucede en el sector financiero. Cuando se hace el mutuo, cuando se hace el préstamo, lo que no debe hacer el mutuante es superar la tasa de usura. La usura como tal no es delito. Lo que es delito es superar la tasa. Eso es lo que es el delito. Ahora, civilmente, como lo leyeron en la exposición, cuando se paga más, entonces lo que hace el juez es que lo que se pagó de más en la tasa de interés se la abona al capital. Eso es lo que dice la norma. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mañana, por ahí está Miguel. Mañana le paso a Miguel sin falta lo de la nota del primer parcial para que la circule por el grupo, ¿ok? Y cualquier reclamo el lunes en la clase. Cualquier reclamo si de pronto les puse más de la nota que realmente merecían en el parcial, ¿sí? Gracias, profesor. Gracias. Listo, profe. Feliz fin de semana. Ok, igualmente. Espero que puedan leer el domingo. Feliz fin de semana. Gracias, Listo, doctor. profe, gracias. Igualmente.